Contempla tu sombra y conviértela en atracción. No es maldición, sino materia prima. Siente cómo lo reprimido se vuelve imán cuando aprendes a leer sus símbolos. Siente cómo la sombra se agita detrás de tu conciencia, una presencia silenciosa que observa y espera. No es un error, no es un mal, es la parte de ti que la sociedad, la cultura y la moral reprimieron, y que ahora, al reconocerse, se convierte en fuerza. En la tradición junguiana, la sombra es mucho más que un contenedor de defectos. Es el reservorio de energía psíquica desaprovechada, un almacén de talento, deseo y pulsiones que, al liberarse con conciencia, puede transformarse en magnetismo profundo. Desde la infancia, las normas establecidas marcan lo que está permitido y lo que debe ocultarse. Cada impulso rechazado, la rabia frente a un adulto, la envidia hacia un compañero, la atracción prohibida, se deposita en un rincón de la psique. Allí la energía no desaparece, se densifica, se enfría y se carga de potencia silenciosa. La sombra no es un castigo, es materia prima. Y como toda materia prima, puede ser moldeada, refinada y transformada. Es el barro oscuro que, si se modela con cuidado, se convierte en una figura que atrae sin esfuerzo, un imán silencioso que irradia presencia. En la práctica, la sombra se manifiesta de múltiples maneras. Los sueños recurrentes, las reacciones desproporcionadas, los encuentros con figuras que parecen despertar algo inexplicable dentro de ti, son todas señales de su actividad. Jung llamaba a este proceso confrontación con la sombra, mirarla directamente, sin miedo ni juicio, y reconocer su forma y contenido. La sombra no es una enemiga, es un espejo que refleja lo que aún no se ha integrado. Imagina un espejo antiguo, con marco de madera tallada, que no refleja tu rostro actual, sino una versión arquetípica de la mujer o del hombre que llevas dentro. Esta figura está formada por los fragmentos de tu sombra: ternura reprimida, agresividad contenida, creatividad no expresada. Al observarla sientes una atracción inmediata y perturbadora. Es el magnetismo de lo prohibido, de lo negado, de lo oculto. No se trata de seducción superficial. Es una resonancia profunda con lo que aún no se ha reconciliado dentro de ti. Y es precisamente esta resonancia la que puede ser transformada en imán sexual consciente. Los mitos y la literatura están llenos de ejemplos de esta dinámica. Piensa en figuras clásicas como Medea o Circe, mujeres que encarnan poderes oscuros y prohibidos y cuya atracción no depende de la belleza convencional, sino de la intensidad de su sombra integrada. O en personajes literarios como Dorian Gray, cuya sombra actúa como un espejo de deseo y poder. Cada uno de estos ejemplos muestra que la sombra, cuando se reconoce y se canaliza, puede proyectar un magnetismo irresistible porque es auténtica y está cargada de energía vital. Para trabajar con la sombra es esencial primero mapearla. Esto significa observar los propios sueños, emociones y reacciones diarias. ¿Qué te provoca incomodidad o vergüenza? ¿Qué aspectos de ti ocultas incluso a los más cercanos? Cada respuesta contiene un núcleo de sombra que, una vez identificado, puede ser transformado. Este proceso requiere paciencia. La sombra no se revela de golpe, sino a través de capas de resistencia y represión. Pero cada descubrimiento aumenta tu poder interno porque convierte la energía reprimida en un recurso consciente. El segundo paso es el diálogo con la sombra. Jung proponía la imaginación activa, un método en el que se permite que los contenidos reprimidos se expresen a través de imágenes, figuras o voces internas. Al imaginar y conversar con estas partes reprimidas, comienzas a integrar lo rechazado, a reconocerlo como parte de ti y a reducir su poder destructivo. Este proceso no solo libera tensión psíquica, sino que también potencia la capacidad de atraer y proyectar energía de manera magnética. La integración de la sombra no significa eliminarla ni disolverla, sino armonizarla con la conciencia. Es un acto de alquimia interna. La energía oscura se convierte en luz aplicada. Así, lo que antes era rechazo o represión se transforma en atractivo.
La persona que ha integrado su sombra proyecta intensidad, misterio y autenticidad, cualidades que no se pueden fingir ni replicar. Este magnetismo no es manipulativo, es una manifestación natural de la totalidad del ser. Existen ejercicios prácticos que pueden ayudar a identificar y comenzar a integrar la sombra. Uno de los más efectivos es el registro de sueños, anotar cada imagen, emoción o figura que se repite y buscar su significado simbólico. Otro es la observación de reacciones emocionales fuertes, preguntarse qué situación provocó la respuesta y qué parte reprimida está buscando expresión. También se recomienda el uso de figuras simbólicas, como dibujos o muñecos, que permitan externalizar aspectos ocultos y dialogar con ellos. Cada uno de estos métodos aumenta la conciencia de la sombra y prepara el terreno para su transformación en imán. La energía de la sombra no se limita a lo sexual, aunque allí se manifiesta con fuerza. También impulsa creatividad, liderazgo y poder personal. Quien ha aprendido a reconocerla y a proyectarla de manera consciente, posee un aura de presencia que atrae naturalmente a otros. Este poder es silencioso pero profundo. No se impone, no exige, se ofrece como una resonancia que otros sienten y siguen. El magnetismo de la sombra integrada no necesita palabras, se percibe en la postura, en la mirada, en la intensidad contenida de cada gesto. Finalmente, es importante destacar la dimensión ética. Integrar la sombra no significa usarla para manipular o dominar. Significa comprender su energía, canalizarla con responsabilidad y permitir que su magnetismo contribuya a relaciones auténticas y enriquecedoras. La sombra integrada atrae, sí, pero también enseña autocontrol, respeto y autenticidad. Es un poder que se sostiene en la conciencia y que se despliega sin destruir a los demás ni a uno mismo. En resumen, la sombra es el reservorio de lo reprimido, el depósito de energía psíquica que la cultura y la moral han etiquetado como peligroso o prohibido. Reconocerla es el primer paso para transformarla en imán sexual consciente. Observarla, dialogar con ella y proyectarla con ética permite convertir lo oscuro en atracción, lo reprimido en magnetismo. Es un viaje profundo, hipnótico y transformador. Un camino que, si se recorre con intención, ofrece no solo poder erótico, sino también creatividad, autenticidad y un conocimiento más profundo de uno mismo. Observa cómo tu mente no solo guarda lo reprimido, sino que lo proyecta. La sombra no permanece silenciosa dentro de ti, encuentra formas sutiles de manifestarse a través de los demás, especialmente en aquellos que despiertan deseo o fascinación. Este fenómeno, que Jung llamó proyección, es un mecanismo invisible pero poderoso. Convierte las figuras externas en espejos de lo interno, reflejando partes de tu psique que aún no reconoces plenamente. Y es aquí, en este juego silencioso, donde la atracción se convierte en un campo de energía casi tangible. La proyección puede ser sorprendentemente precisa. Cuando conoces a alguien que parece poseer cualidades que te fascinan, frecuentemente no se trata de una coincidencia. Tu psique ha detectado rasgos que resuenan con aspectos ocultos de tu propia sombra. La intensidad de la atracción suele correlacionarse con el grado de proyección. Cuanto más reprimida es la energía dentro de ti, más magnética y poderosa se vuelve la proyección, y más irresistible parece la persona que la activa. Este fenómeno explica por qué a veces sentimos conexiones instantáneas e inexplicables, como si alguien nos completara o despertara algo dormido en nuestro interior. Sin embargo, esta proyección también puede ser peligrosa. Al depositar nuestra sombra en otra persona, corremos el riesgo de idealizarla, de ver en ella una perfección que no existe y que de hecho es una ilusión creada por nuestra psique. Este proceso puede conducir a desilusiones, conflictos y dependencias emocionales. La clave, según Jung, es tomar conciencia de la proyección, reconocer cuándo lo que sentimos hacia alguien es un reflejo de nuestra sombra y aprender a diferenciar entre lo proyectado y lo real. El segundo aspecto del juego invisible de la atracción es la resonancia arquetípica.
Jung identificó ciertos arquetipos universales, el amante, el héroe, la madre, el sabio, que resuenan profundamente con la psique colectiva. Cuando tu sombra se integra, no solo proyectas energía reprimida, también activas arquetipos que pueden generar un magnetismo casi irresistible. Por ejemplo, alguien que ha reconocido y aceptado su agresividad contenida puede proyectar el arquetipo del guerrero, una figura que atrae instintivamente respeto y deseo. Este magnetismo no depende de la apariencia física, surge de la coherencia interna, de la intensidad y autenticidad de quien eres. El poder de la proyección y de la resonancia arquetípica se intensifica en el ámbito sexual, pero también se extiende a otras formas de interacción. En las relaciones personales, en los negocios o en la creatividad, quien ha trabajado su sombra puede atraer aliados, socios y admiradores sin necesidad de forzar la situación. La energía proyectada actúa como un imán. Aquellos que sienten la resonancia buscan acercarse, aunque no comprendan conscientemente por qué. La sombra integrada, proyectada de manera consciente, transforma lo cotidiano en un campo de atracción casi místico. Para utilizar este poder de manera ética, es esencial diferenciar entre manipulación y magnetismo consciente. La manipulación depende del engaño, de proyectar falsamente aspectos de uno mismo para atraer o controlar a otros. El magnetismo consciente, en cambio, surge de la autenticidad y del equilibrio interno. No se trata de fingir ni de crear una máscara atractiva. Se trata de integrar lo reprimido y dejar que esa integración se proyecte naturalmente. La diferencia es sutil, pero radical. El magnetismo consciente respeta a los demás y mantiene la coherencia con la propia sombra. Un ejercicio práctico para reconocer la proyección es el siguiente. Observa tus emociones hacia alguien que te atrae o te repele intensamente. Pregúntate qué aspectos de ti podrían estar reflejándose en esa persona. ¿Qué emociones o deseos inconscientes se activan? Anotar estas observaciones y confrontarlas con la realidad externa permite separar la proyección de lo real y al mismo tiempo aumenta tu capacidad de utilizar la energía de manera consciente. Con el tiempo, este hábito fortalece el magnetismo. Ya no dependes de la ilusión ni de la fantasía. Tu sombra integrada actúa como un imán auténtico. La proyección también explica fenómenos que parecen irracionales en la atracción humana. La intensidad de ciertos encuentros, la repetición de patrones en relaciones y la sensación de inevitabilidad en algunos vínculos. Todo ello tiene un fundamento psíquico profundo. La sombra busca ser reconocida y nuestra psique utiliza a otros como espejos para activar y expresar la energía reprimida. Comprender este mecanismo no solo aumenta la conciencia, sino que también proporciona herramientas para navegar la atracción con claridad y poder. Finalmente, el juego invisible de la atracción muestra que no existe separación real entre lo interno y lo externo. La energía que proyectas influye en cómo los demás te perciben y a su vez, cómo los demás responden refleja y amplifica tu sombra integrada. Este círculo dinámico es un principio fundamental de la psicología profunda. Cuanto más consciente eres de tu sombra y de tus proyecciones, más controlas la forma en que la energía de atracción se manifiesta. El magnetismo se convierte así en un arte, un dominio silencioso de la energía psíquica que puede transformar cada interacción en un campo de atracción poderosa. El conocimiento de la proyección y la resonancia arquetípica permite transformar la vida cotidiana en un escenario de magnetismo sutil. No se trata de seducción superficial ni de técnicas externas. Es un viaje hacia la autenticidad profunda, hacia la integración de lo reprimido y hacia la manifestación consciente de la energía interna. La sombra proyectada, reconocida y armonizada, no solo atrae sexualmente, sino que también transforma la percepción que otros tienen de ti y sobre todo la que tú tienes de ti mismo. Cada encuentro se convierte en un espejo, cada relación en una oportunidad de profundizar en la comprensión de la psique y de desplegar el imán silencioso de la atracción verdadera. Siente cómo tu sombra no es un simple residuo de lo reprimido,
sino un manantial silencioso de deseo y misterio. En el núcleo de la psique, allí donde se ocultan los impulsos que la sociedad etiqueta como inaceptables, reside un poder que, cuando se integra, transforma la percepción de los demás. Jung señaló que la sombra es la parte de nosotros mismos que no mostramos, y precisamente por eso atrae. Lo oculto genera curiosidad, fascinación, y en el terreno de la atracción, un magnetismo que ninguna apariencia superficial puede igualar. El deseo no se limita al instinto sexual. Nace de la combinación de desconocido y auténtico. Cuando alguien reconoce y acepta su sombra, ya no necesita actuar o fingir. La energía que emerge de esa aceptación es profundamente seductora. Los movimientos, las miradas, incluso los silencios de quienes han abrazado su sombra, emanan un aura de misterio que atrae casi irresistiblemente. Este magnetismo no depende de la belleza convencional, ni de las palabras persuasivas. Proviene de la coherencia interna, de la congruencia entre lo que se es y lo que se proyecta. La sombra, al ser aceptada, se convierte en un imán invisible que despierta interés y deseo. La psicología profunda enseña que el misterio y lo prohibido tienen un efecto poderoso en la atracción. Parte de este fenómeno se explica porque la sombra contiene aspectos de la personalidad que, al no ser revelados, generan expectativa y curiosidad. Al interactuar con alguien que ha integrado su sombra, la mente percibe señales sutiles de autenticidad, gestos que no buscan aprobación, emociones que fluyen sin filtro, presencia que no depende de máscaras sociales. Esta autenticidad despierta un deseo primitivo, el de conocer lo desconocido, de penetrar en la profundidad de aquello que permanece oculto y, en cierta medida, prohibido. El misterio, sin embargo, no es manipulación ni engaño. No se trata de ocultar información para controlar o seducir, sino de permitir que la sombra actúe como un catalizador natural del deseo. Quien ha integrado su sombra sabe que la verdadera atracción surge de la autenticidad y del equilibrio interno. Cada gesto, cada palabra y cada silencio refleja la unidad psíquica, y es esta unidad la que genera fascinación. La sombra, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una fuente de poder silencioso y profundo. Además, la sombra actúa como espejo de los deseos reprimidos en los demás. Aquellos que sienten atracción hacia alguien con una sombra integrada no solo reaccionan a lo que ven externamente, reaccionan a lo que su propia psique reconoce en ese reflejo. La interacción se convierte en un juego invisible. Cada persona proyecta y recibe energía, y la intensidad del deseo depende de la profundidad de las sombras involucradas. En este sentido, la atracción no es accidental, sino un diálogo inconsciente entre psique y psique, donde la sombra sirve de lenguaje silencioso. El poder de la sombra también se manifiesta en la tensión entre lo consciente y lo inconsciente. La mente consciente puede ignorar o racionalizar las emociones, pero el inconsciente responde a señales más sutiles: presencia, autenticidad, congruencia interna. Esta dinámica explica por qué la atracción a menudo parece irracional o inexplicable. La sombra integra deseos reprimidos, proyecta misterio y, al mismo tiempo, resuena con lo inconsciente de los demás. La percepción de lo atractivo se amplifica, porque lo que atrae no es solo la apariencia externa, sino la energía interna que emana de la sombra integrada. Otro aspecto esencial es la relación entre miedo y deseo. Jung identificó que los elementos reprimidos y ocultos generan simultáneamente fascinación y aprensión. Esta dualidad intensifica la atracción. Lo que provoca miedo también despierta curiosidad y deseo. Integrar la sombra implica reconocer y aceptar estos elementos oscuros, y al hacerlo, la persona proyecta una fuerza magnética que atrae por su profundidad y complejidad. La atracción se convierte en un juego de contraste, entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz de la conciencia y la oscuridad de la sombra. El misterio y el deseo se entrelazan en cada interacción, transformando la dinámica de la atracción. La sombra integrada permite moverse con seguridad entre lo visible y lo oculto,
utilizando la energía reprimida como combustible para un magnetismo natural. Cada encuentro se convierte en un espejo de la propia psique y de la de los demás, creando un campo de atracción que va más allá de lo físico y lo superficial. Quien comprende y abraza su sombra no solo aumenta su poder de atracción, sino que también se sitúa en un lugar de autenticidad que nadie puede imitar ni replicar. Finalmente, la sombra como fuente de deseo y misterio demuestra que el verdadero magnetismo no depende de técnicas externas ni de la apariencia. Surge de la integración profunda de lo reprimido, del equilibrio entre luz y oscuridad, y de la autenticidad que se refleja en cada gesto, mirada y palabra. La sombra, al ser aceptada y proyectada conscientemente, transforma la presencia en un imán silencioso, capaz de generar atracción, deseo y respeto sin necesidad de manipulación ni artificios. Este poder sutil pero profundo es el secreto de la atracción auténtica, un conocimiento que Jung ofreció para quienes buscan ir más allá de lo superficial y conectar con la esencia misma de la psique humana. Atrévete a mirar dentro de ti y reconoce que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la manifestación visible de la sombra integrada. La psique humana, según Jung, funciona en capas. La superficie muestra lo que controlamos, lo que aceptamos socialmente, mientras que las profundidades contienen impulsos, deseos y emociones que a menudo tememos enfrentar. La vulnerabilidad surge cuando nos permitimos entrar en contacto con esas profundidades, cuando dejamos que la sombra se exprese sin filtros. Y es precisamente esa expresión sincera la que fascina, la que genera una atracción irresistible en los demás. Ser vulnerable implica exponer la totalidad de la psique, incluso aquello que ha sido reprimido o negado. En la interacción humana, esta apertura funciona como un imán silencioso. Las personas son atraídas hacia quienes no temen mostrar su complejidad interna, porque esta complejidad refleja autenticidad y poder emocional. La vulnerabilidad permite que la sombra emerja de manera consciente, transformando lo que podría ser percibido como inseguridad en una fuerza de seducción profunda y magnética. Jung enfatizó que la sombra contiene los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o ignoramos: emociones reprimidas, impulsos instintivos, deseos no expresados. Integrar estos elementos significa aceptarlos, comprender su origen y utilizarlos como fuente de energía psíquica. Al hacerlo, la vulnerabilidad no se convierte en debilidad, sino en un acto de valentía que proyecta confianza y coherencia interna. Este contraste entre fuerza y apertura genera un efecto hipnótico. Quien observa percibe una profundidad que no se puede falsificar, una presencia que no depende de máscaras ni artificios. La atracción derivada de la vulnerabilidad de la sombra no es lineal ni predecible. Cada gesto, cada silencio, cada mirada refleja la interacción de la luz y la oscuridad internas. Los demás sienten la tensión de lo revelado y lo oculto, y esa tensión despierta curiosidad y deseo. La sombra proyectada conscientemente actúa como un espejo, reflejando tanto los deseos conscientes como los reprimidos de quienes nos rodean. Esta dinámica convierte cada encuentro en un juego psicológico donde la vulnerabilidad, lejos de disminuir el poder personal, lo amplifica. Además, la vulnerabilidad permite la conexión emocional profunda. La atracción basada únicamente en la apariencia física es superficial y efímera, mientras que la que surge de la autenticidad y la integración de la sombra tiene un alcance más duradero. Mostrar la sombra y la vulnerabilidad asociada genera confianza, intimidad y respeto. Las personas sienten que pueden acercarse a una presencia completa y sin filtros, y esa sensación de seguridad emocional potencia la atracción. La vulnerabilidad se convierte así en un puente invisible entre la psique propia y la ajena, una vía de comunicación que va más allá de las palabras y los gestos superficiales. La sombra y la vulnerabilidad también permiten transformar el miedo en magnetismo. Los aspectos oscuros de la personalidad, cuando se reconocen y aceptan, dejan de generar ansiedad y comienzan a irradiar fuerza silenciosa. Cada emoción reprimida,
Cada impulso negado se convierte en energía que alimenta la presencia y la atracción. La vulnerabilidad no es exposición caótica ni dramatización. Es una expresión consciente de la totalidad de la psique. La aceptación de la propia oscuridad permite moverse con seguridad entre lo que es visible y lo que permanece oculto, proyectando un magnetismo que despierta fascinación y respeto simultáneamente. El poder de la vulnerabilidad también reside en la capacidad de provocar introspección en los demás. Quien observa a alguien que integra su sombra y muestra su vulnerabilidad inconscientemente, se enfrenta a sus propias sombras. Esta resonancia crea un campo de atracción que no depende de la manipulación, sino de la interacción auténtica entre psique y psique. La atracción se convierte en un reflejo de lo inconsciente. La vulnerabilidad muestra lo que otros desean explorar en sí mismos, activando un interés profundo y duradero. Finalmente, la integración de la sombra y la vulnerabilidad redefine la noción de poder personal. Ya no se trata de dominar o controlar, sino de irradiar autenticidad, coherencia y profundidad emocional. La vulnerabilidad consciente permite que la psique se exprese plenamente, transformando los aspectos oscuros en un imán silencioso de atracción. La fuerza real no está en la apariencia ni en la manipulación, sino en la capacidad de mirar dentro, aceptar lo reprimido y proyectar esa totalidad con seguridad y presencia. Quien logra este equilibrio siguiendo las enseñanzas de Jung, descubre un poder magnético que trasciende lo superficial, conecta con la esencia humana y despierta deseo y respeto simultáneamente. Adéntrate en el misterio de la psique y comprende que el deseo no es simplemente físico ni racional. Es la expresión de una fuerza interior que opera más allá de la conciencia, donde la sombra y la luz se entrelazan en una danza silenciosa pero intensa. La sombra, según Jung, contiene los impulsos reprimidos, los instintos que la sociedad nos enseña a negar y los deseos que no nos permitimos reconocer. Cuando transformamos esa sombra en conciencia y la integramos, se convierte en un imán irresistible, una fuerza que atrae no solo la atención, sino también la fascinación profunda de quienes nos rodean. La atracción que surge de la sombra integrada es distinta de cualquier seducción superficial. No depende de gestos estudiados, palabras ensayadas o apariencias cuidadosamente construidas. Su poder reside en la autenticidad, en la coherencia entre lo que somos internamente y lo que mostramos externamente. Esta coherencia genera un magnetismo silencioso, hipnótico, que despierta curiosidad, interés y deseo. Cada gesto se vuelve significativo, cada silencio adquiere peso, cada mirada transmite capas de emociones y significados ocultos. La sombra transformada en fuerza consciente es la esencia de la alquimia interior que Jung describía, una transmutación de la oscuridad en poder y atracción. El primer paso de esta alquimia es reconocer y aceptar la sombra. Esto implica mirar los aspectos de nosotros mismos que hemos negado, los miedos, los deseos reprimidos y las emociones que consideramos inapropiadas. La mayoría evita este encuentro, pero quien se atreve a explorar su propia oscuridad descubre un potencial que está oculto a quienes permanecen en la superficie. La aceptación de la sombra permite que emerja la vulnerabilidad consciente, que no es debilidad, sino la manifestación visible de la totalidad de la psique. La vulnerabilidad integrada genera intimidad sin esfuerzo, conecta profundamente y despierta una atracción que va más allá de lo superficial. La sombra también actúa como un espejo para los demás. Cuando mostramos nuestra sombra de manera consciente, provocamos que otros confronten la suya propia, aunque sea inconscientemente. Esta resonancia crea un campo de atracción intenso y duradero. Las personas son magnetizadas por aquello que refleja sus propios deseos y temores ocultos, porque en nuestra sombra proyectada reconocen aquello que anhelan explorar en sí mismos. Este efecto convierte la presencia de alguien que integra su sombra en algo hipnótico. Despierta interés, curiosidad y deseo, sin necesidad de palabras ni gestos externos calculados. La integración de la sombra requiere equilibrio.
No se trata de ceder a todos los impulsos, ni de actuar de manera caótica. Se trata de observar, comprender y canalizar la energía de los aspectos reprimidos hacia la presencia consciente. Esta energía, cuando se maneja con inteligencia y autoconsciencia, transforma la vulnerabilidad en magnetismo, la inseguridad en confianza y la oscuridad en un aura de misterio que atrae sin esfuerzo. La alquimia no es manipulación, es transformación interna que se refleja naturalmente en la interacción con los demás. El deseo generado por la sombra integrada es tanto emocional como psicológico. No se limita al plano físico, sino que toca la esencia de quienes somos, nuestra autenticidad, nuestra profundidad y nuestra capacidad de estar presentes sin miedo. Cada gesto, cada palabra y cada silencio se vuelve significativo cuando proviene de un lugar de totalidad interior. La sombra, lejos de ser un obstáculo, se convierte en la fuente de un poder magnético que no puede ser falsificado, imitado ni replicado. Solo quien ha trabajado con su sombra puede proyectar este tipo de atracción. Además, la sombra integrada permite explorar la polaridad entre lo oculto y lo visible, lo reprimido y lo expresado, lo temido y lo deseado. Esta polaridad crea tensión, misterio y anticipación, elementos fundamentales del magnetismo emocional y sexual. La atracción ya no depende de fórmulas externas, nace de la dinámica interna entre conciencia y sombra y de la capacidad de proyectar esa totalidad de manera sutil, elegante y poderosa. Quien logra esto se convierte en un imán no por la apariencia, sino por la profundidad de su psique y la autenticidad de su presencia. Finalmente, la alquimia de la sombra en el deseo no es un destino, sino un proceso continuo. Cada interacción, cada reflexión y cada aceptación de un aspecto oculto refuerza la integridad y potencia el magnetismo personal. Jung nos enseña que no existe la sombra perfecta ni la totalidad final. El trabajo es constante, y el poder de la atracción surge de la disposición a enfrentar, comprender y transformar nuestra oscuridad en luz consciente. Al dominar esta alquimia interior, descubrimos un imán silencioso que despierta deseo, respeto y fascinación, y que conecta con la esencia más profunda de quienes nos rodean. Este capítulo finaliza revelando que la verdadera seducción no reside en lo externo, sino en la valentía de mirar dentro, en la coherencia entre sombra y luz, y en la capacidad de proyectar nuestra totalidad con presencia consciente. La sombra transformada en fuerza interna se convierte en un imán que atrae sin esfuerzo, despierta curiosidad y conecta con la esencia humana más profunda, revelando el secreto de Jung sobre el magnetismo emocional y sexual que todos llevamos dentro.